Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se conmemoran los 20 años de los atentados terroristas a las Torres Gemelas. Atentados que fueron perpetrados, aparentemente, siempre hay un margen de duda porque la información viene de un solo lugar, por un colectivo yihadista, Al-Qaeda, dirigido por Osama Bin Laden, apoyado por Afganistán, aliado de Estados Unidos, por Arabia Saudí, aliadísima de Estados Unidos. Ahí están las Torres Gemelas. Lo importante que podemos evaluar hoy, 20 años después, es algunos de los cambios que esto ha provocado. Ha habido cambios en la videovigilancia, la vigilancia dentro de los países ha escalado enormemente, de esto no voy a hablar hoy. Ha habido cambios económicos, el declive de Estados Unidos y el ascenso de China han sido muy pronunciados, de esto hemos hablado varias veces, pero hoy lo que quisiera hablar es de cómo ha cambiado el concepto de guerra. Ya venía cambiando, ¿verdad? Después de la derrota de Vietnam, pero las Torres Gemelas, los atentados del 11 de septiembre, han sido el momento de viraje, a mi modo de ver, más profundo. Antes la guerra se hacía para derrotar a un enemigo e instaurar un nuevo orden, una nueva paz, en general diseñada por los vencedores. Ahora estamos en una situación diferente. Algunos analistas hablan de la derrota de Estados Unidos en Afganistán. Yo creo que esto es distinto a lo que sucedió en Vietnam. No se puede hablar de derrota. Un analista, David Goldman, de Asia Times, dice que la salida de Estados Unidos de Afganistán, comillas, servirá como punto de reunión para yihadistas en Rusia, China, Asia Central y Medio Oriente, lo que forzará a Moscú y Beijing a intervenir, porque si no extirpan el cáncer yihadista hoy, podría hacer metástasis en un futuro. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la guerra cambió, que con las Torres Gemelas cayeron las formas tradicionales de entender la guerra, guerras que eran reguladas de alguna manera por los llamados convenios de Ginebra, que establecían cómo aplicar los derechos humanos para los civiles, para proteger a los civiles, incluso a los prisioneros de guerra. Entonces, lo que ha sucedido hoy es que, a partir de las Torres Gemelas, es que la guerra ya no es un medio para obtener un fin, sino que la guerra es el fin. O sea, no hay vencedores y vencidos porque no se trata de ganarle una guerra a alguien, sino algo muy distinto, que es instalar lo que se denomina como guerra perpetua, o guerra eterna, o guerra indefinida, o guerra permanente. El nombre no es cuestión importante. O sea, no se trata de ganar un conflicto armado, sino instalar el conflicto, porque el Pentágono, y entre paréntesis debo decir que hoy son los militares los que establecen los objetivos de los estados-nación, no los políticos, menos aún la población, consideran que la estabilidad y la paz perjudican a Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un periodo de paz, la paz americana se llamaba, ¿verdad? Con la reconstrucción de Europa, de Japón, que le dio enormes ganancias a las empresas estadounidenses. Hoy la situación es distinta y lo que se busca es instalar el caos, situaciones de violencia de todos contra todos en los países donde hubo una guerra, y el mejor ejemplo, miren cuál es. Desde el 11 de septiembre del 2001 a hoy se produjeron las invasiones de Afganistán y de Irak, 2001 y 2003. La guerra en Libia en 2011, la invasión de Libia, y luego Siria, aproximadamente en el mismo momento. En todas estas guerras no se llegó a una situación de paz, sino de guerra permanente, de caos permanente, de desorden permanente, en los cuales gana la potencia hegemónica estadounidense. Me voy a referir a un artículo muy importante, Conflicto Constante, Constant Conflict, de un exteniente coronel del ejército de Estados Unidos, del Pentágono, Ralph Peters, que en este texto publicado en 1997, apenas 4 años antes de los atentados de las Torres Gemelas, en una revista militar que se llama Parameters,
Bueno, este hombre dice muchas cosas. Entre otras, conoce muy bien el mundo y dice que la democracia es una hábil forma liberal de imperialismo. Rechaza la paz y dice, comillas, durante el resto de nuestras vidas habrá múltiples conflictos en formas mutantes en todo el mundo. La razón, ahora le quito las comillas, aunque lo voy a ir citando, de esta guerra perpetua de Estados Unidos es mantener el mundo seguro para nuestra economía y abierto a nuestro asalto cultural. ¿Por qué él considera que la cultura norteamericana, estadounidense, debe invadir el mundo? Dice que es la cultura lo que permite a Estados Unidos ser hegemónico. Y miren qué frase, comillas, si la religión es el opio del pueblo, el video, la internet, audiovisual, es su crack, ¿verdad? Entonces, a través de abrir el mundo a la invasión cultural de Estados Unidos, se mantiene la hegemonía, una de las formas de mantener la hegemonía. Entonces, los derechos humanos, la democracia, todo eso cae en el objetivo de la guerra perpetua. Y es una guerra perpetua que ya no se hace con militares, sino con paramilitares. En Afganistán, por cada soldado estadounidense, ¿verdad? Con sus armas, con su uniforme, con su aparato vertical, por cada soldado estadounidense había 3 mercenarios contratados a empresas como Blackwater u otras, ¿verdad? Pero de esos mercenarios, solo un tercio, el 33%, eran de los Estados Unidos. La inmensa mayoría eran de otros países, pueden ser de cualquier país, pueden ser de ex repúblicas soviéticas, pueden ser sirios, libios, turcos, europeos, y una parte de ellos eran y son colombianos, ecuatorianos, etc. Lo que sucedió en Haití con los mercenarios colombianos nos muestra claramente que aquí hay un objetivo de que los mercenarios sean los soldados del futuro. Y ahora van a Colombia 4.000 afganos. Madre mía, qué problema va a tener Colombia. De lo que se trata es de modificar el panorama. En Oriente Medio y en Eurasia vamos a la guerra perpetua. Pero probablemente vayamos también a una guerra perpetua en algunos lugares de Sudamérica. En México ya hay una guerra perpetua. En Colombia hay una guerra perpetua. Se firmó la paz y ustedes saben que no hay paz. Pero esto puede escalar. Yo lo que quiero decir con esto no es que ya va a escalar. La situación de mayor conflictividad está en Oriente Medio y en Eurasia. Pero ustedes saben que están creadas las condiciones para que entre Colombia, Venezuela, Brasil, haya una escalada de conflictos. ¿Por qué no? Estamos en el borde de mayores conflictos con Venezuela. Entonces, el imperio ha diseñado el mundo de tal manera que está preparado para tomar decisiones, decir, bueno, enviamos yihadistas o mercenarios a X lugares y ahí desatamos un conflicto. Sucedió en Afganistán, sucedió en Medio Oriente, lo de Siria no estaba previsto, sucedió en Libia, hoy Libia es un país destrozado por conflictos internos, está sucediendo en Yemen, se instalan guerras permanentes. ¿Con qué objetivo? Evitar que otros ganen. Hay quienes dicen que América Latina es hoy la nueva frontera China-Estados Unidos. Bueno, un conflicto de envergadura en ciertas regiones de América Latina puede impedir a China abastecerse de petróleo venezolano, abastecerse de minerales de la región andina, etcétera, etcétera, o de soja o de mineral de hierro de Brasil. Entonces, el objetivo no es ganar la guerra, instaurar un nuevo orden, que ya no es posible para Estados Unidos porque está en declive y hay otros órdenes en ascenso. El objetivo es impedirle a mi competidor que se beneficie de una situación de estabilidad. Ese es el núcleo de la guerra perpetua y en esas estamos y a esas tenemos que prender los ojos y los focos de atención mediática. Muchas gracias.